Uno quiere que, no sé ustedes, pero cuando yo empecé a, a conocer de la palabra, yo quería comérmela y devorármela y conocer más y más y más. Y entonces, pues sabemos que estas cositas, ¿no? Nos pueden llevar a sitios maravillosos, ¿no? Pero también hay sitios tremendos, terribles, ¿no? Que nos pueden eh, llevar a cruzar fronteras que de pronto no tenemos que cruzar. Pero ahí me llevó a escuchar muchas cosas. Y este video, yo lo empecé a usar como mi despertador. Y la verdad, algo que nos falta, iglesia, algo que nos falta en el creer, es empoderarnos, ¿sí? Porque la verdad creemos, muchos creen, todos creen. Es más, hasta el ateo cree, ¿cierto? El ateo también cree mínimo en él, pero cree en algo, ¿sí? Pero nosotros creemos en la fe del Hijo de Dios, ¿o no? ¿Sí? Pues no, no se nota. Yo diría amén, aleluya. Bueno, no sé. Yo creo que debe haber congruencia en lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿sí? Entonces, la verdad, yo no vengo a darles palabras de motivación y de buen ánimo, ¿sí? Yo vengo a compartirles las palabras que el Señor puso en mi vida y que la verdad, yo puse aquí una nota y ahorita precisamente que el Padre hablaba, me la recordé porque fue el proceso de mi vida. Dios, primero, cuando te encuentras con Él empieza a trastornar tu vida, donde empiezas a cuestionarte por qué, qué está pasando. Pero si acabo de recibir a Cristo y se entiende que Él es mi puerto de abrigo y Él me va a traer las cosas de bien. Sí, claro, pero ¿qué crees? Habías llevado un estilo de vida que no correspondía al que Cristo quería para ti. Y entonces empieza a trastornarte. Pero después, ahí viene la parte de las preguntas y respuestas para Dios y empieza a confrontarte. Wow. ¿Sí? Porque, ¿qué crees? Él va a empezar a sacar la verdad en ti y te empieza a confrontar y entonces a veces tú quieres seguir viviendo en tu mundo de mentiras, en tus engaños, ¿sí? Que lo único que hacen es precisamente que sigas ahí, varado, flagelándote, esperándote que alguien venga y te ayude a salir de donde tú mismo caíste, ¿sí? Y luego, después de eso, que Dios viene, te trastorna, te confronta, Él viene y te transforma. ¡Wow! Y Él empieza a hacer en ti cambios, poco a poco. Sabemos que el proceso, y lo vimos en el video, por diseño. Nadie dijo que sería fácil, ¿cierto? Nadie dijo que sería fácil. Si no estuviéramos ninguno de nosotros viviendo nuestro proceso. Cuando, cuando yo vengo a los pies de Cristo, Él empieza a trastornar mi vida. Pierdo a mi madre. Empiezo a perder cosas que yo le reclamé al Señor. ¿Pero por qué? Entonces empezó a trastornar mi vida. Y de hecho, ese primer golpe bajo que me trastornó, yo le reclamé al Señor, ¿por qué te llevas a mi madre? Si mi madre, yo estoy seguro que yo estoy aquí por las oraciones de mi madre y era tan buena y hacía tanto y en la iglesia con mi padre, ¿por qué? Y la verdad, no fue fácil. Esa parte me llevó entre ese proceso a escribir mi primera prédica. Y dije, wow, Señor, no cabe duda que el caminar de nuestra vida nos va llevando precisamente a ese recopilación de hechos que van a dar un testimonio después para otros y van a poner el punto donde yo estuve.
Yo cuando empecé a ir a la iglesia y me empecé a preparar, yo la verdad, créanme, yo me cacheteaba, me iba y me echaba agua porque yo me dormía, ¿sí? Pero era tanta las ganas de querer estar y yo decía, no, no puede ser, esto no me puede vencer. Por eso para mí ese video era, sí, para mí me inspira. Disculpen, vuelvo a decir, hay muchos videos motivacionales, pero ¿qué pasa? Como no caen a veces en buena tierra, sales, pero claro, gloria a Dios, aleluya, mañana empiezo, yo sé que hoy en la noche, y al otro día te levantas, te estiras y ya te olvidaste, ¿sí? Entonces Dios te trastorna y te trae cosas a tu vida para simbrarte y para decirte, no te olvides de dónde empecé a tratar contigo. Muere mi madre, vengo en el proceso, vivo las situaciones que creo que muchos que han entendido una pérdida viven y entendí. Wow, Señor. No cabe duda que así como tu hijo amado, él dijo, es necesario que parta. Wow. Era necesario que mi madre partiera, porque ella en mí precisamente infundió principios que no sabía que se venían a activar en mi vida por la fe del Hijo de Dios, porque siempre tenemos algo en esencia en nosotros, ¿sí? Que Dios pone y sabe por qué naciste en el techo, bajo el techo que naciste, los que son tus padres, los que son tus hermanos, y que a veces parece que los de nuestra propia casa, dice, no son piedra de tropiezo, ¿verdad? Pues ahí te trastorna, ahí es donde te confronta, ahí desde ese lugar, desde la esencia de tu casa, te está poniendo Él esos principios para que puedas entender el reino en tu vida, ¿sí? Jesús en tu vida. Jesús, cuando dijo el reino de los cielos es acercado, ¿quién creen que era? Jesús. Bueno, entonces vivo, pregunto, ¿qué tiempo voy a tener? Llevo 8 minutos. Ay, bueno, Dios tiene control. Mi esposa ya, aleluya. Bueno, entonces, en ese proceso, Dios me habla y empiezo a escribir el propósito de mi proceso y el proceso de mi propósito. Wow, redundante, ¿no? Pero créanme, nosotros tenemos que saber que Dios ha puesto propósito en nuestras vidas, por lo cual las situaciones que vivimos no son casualidad, sino Él puso precisamente una serie de situaciones con propósito. Y ahí es donde la palabra que dice que a los que llamó, también los predestinó. No hay situación y circunstancia que no estés viviendo para que Él supiera que tú ibas a ser un David, que en medio de las circunstancias te iba a valer el creer en el poder de que tenías que darle la honra y no podían ofender a aquel Dios que tú crees, y con 5 piedras, usando una, iba a derribar ese gigante. Y entonces las situaciones y circunstancias de nuestra vida son esos gigantes. Pero ¿qué crees? Los sigues esquivando, no quieres confrontarlos. Y eso no es, así no es. Y tristemente aquí, todos los que estamos aquí en la iglesia, venimos a pedir consejería y queremos el consejo y todo, pero ¿qué creen? Cuando te dan y te dan la palabra y el consejo, tú por dentro dices, sí, pues yo ya sabía, creo que sí era por ahí, pero no has hecho nada. ¿Sí? Yo uso esta parte y quiero que la tomen, que la canalicen. Eh, la palabra dice en Cristo, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres, ¿cierto? Y entonces yo le decía a unos hermanos, ¿conoces la verdad? Y todos dicen, sí, la verdad es Cristo. Ay, Señor. Muchos de ustedes les dije que iban a estar haciendo así como muñequito de la cabeza, ¿cierto? Yo les digo una cosa. ¿Dónde está? Me han preguntado, hermano, ¿y dónde está la verdad? ¿Verdad que si la verdad es Cristo y que Él es el camino, la verdad y la vida? Sí, amén. Pero yo te pregunto, ¿realmente has dejado entrar a Cristo en tu vida?
O lo tienes ahí a la puertecita, espera, no, Señor, no entres porque mi cuarto está desordenado y la verdad quiero honrarte, pero nunca arreglas el cuarto. Tu cuarto, tu cuarto, ¿qué crees? Está desordenado. Está desordenado. Entonces, cuando ya recibimos a Cristo, lo dejamos entrar porque Él está a la puerta y llama. Y Él que dice, si alguien que oye mi voz, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Wow. Otra cosa, Él no está esperando a que tú le pongas la mesa y le invites a cenar. Él trae la cena, Él es el pan. Él trae la cena, ya viene con la cena y te la pone ahí y te dice, aquí estoy. Pero, ¿qué hacemos? Le cerramos la puerta. Ay, tantito te la dejo, pero espérame tantito, ahorita arreglo el cuarto. Y no lo arreglas. Sigue viviendo tu vida, pero recibiste a Cristo, pero lo dejaste en la puerta. Qué pena. Iglesia, así estamos, me incluyo. Porque para algunas cosas si le dice, Señor, ven, gloria a Dios, sí, aquí está, mira, ya logré, y gracias a las palabras que el pastor me dio, ya empecé a hacer algunas cosas, pero no todas. Y siempre entonces vivimos una verdad a medias. Y no puede ser así. Y entonces sucede que Él está a la puerta, llama, Él es el pan, le dice, cena conmigo, pero ¿qué dice? Ay, no, ese pan tan seco. No, pero ¿eso tengo que hacer? Sí. ¿Y tengo que dejarlo? Sí. Y no. ¿Y qué crees? Te vuelves una persona que en medio igual de ese desorden acumulas cosas en tu habitación que no le dan lugar a Él y te vuelves un acumulador. Y empiezas a acumular una serie de pensamientos que no corresponden a los pensamientos de Él. Les digo una cosa, Dios eres bueno. Yo no iba a predicar esto. Mi esposa lo sabe. Y yo le dije, Señor, contrólame porque tú sabes que mi cuerpo tiembla, mi alma también, y lloro. Y en el video, pues me dijo, descárgate aquí en la esquina mientras, porque si no, el Padre me dice que soy uno de los profetas llorones. Sí, soy profeta llorón. Pero mire, me está templando, gloria a Dios. Entonces, en este proceso del propósito y el propósito de tu proceso, tenemos que entender que Él quiere lo mejor para nosotros. Él dice que para nosotros tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿cierto? Pero ¿qué crees? Nuestros pensamientos tiran más para la izquierda que para la derecha. Y los pensamientos que contenemos no son los que corresponden a los pensamientos de Dios. Y aparte, recibes a Cristo, según, lo dejas en la puerta y llenas del cuarto de cuchitril y medio donde sigues haciendo que Él no pueda entrar. Cuando Dios empezó a procesarme, empezó a mostrarme muchas cosas y que también terminó reforzándolas con mi esposa, porque la verdad, muchos de los que estamos aquí llevamos una doble vida. Aquí en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, sí, Señor, Padre, sí, pero salimos allá afuera y volvemos a coger los abrigos que dejamos en el perchero, ¿sí? De todos esos pensamientos que cuando llegamos aquí, pues tenemos el deseo de querer dejarlos, pero no los dejamos. Y eso
la verdad, no es sano. La prédica de hoy va relacionada precisamente a algo que yo creo que cada uno de nosotros desea. Y yo creo que nosotros deseamos de parte de Dios sanidad, ¿cierto? Pero la sanidad que es necesaria para cada uno de nosotros debe ser integral, íntegra. Ya con unos hermanos había platicado que me han acompañado. Dios los bendiga, yo los honro, porque les decía, hay algo que el ser humano sigue haciendo y es vivir precisamente apartado de aquel que los llamó a una nueva vida, ¿sí? Y no solo por el nombre de nuestra amada iglesia, sino una nueva vida en ustedes, en nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Suceden muchas cosas que empiezan precisamente a sacudirnos, de hecho muchos ya traemos cargando muchas situaciones, muchos yo le voy a llamar padecer, mucho padecer en nuestra vida, y entonces vivimos padeciendo en medio de situaciones, circunstancias, dolores, angustias, tristezas, o sea, viene una serie de padecer en nuestra vida y nos preguntamos, ¿por qué? O como Job se preguntó, ¿de dónde viene mi mal? Él sin deberla ni temerla, Dios permitió que lo tocara, pero que no tocara su alma, ¿cierto? ¿Ustedes no creen que eso fue un trastorno a su vida tremendo? Pues es tremendo, ¿sí? Pero no solo eso, lo confronta, le trae a la esposa, le trae a los amigos, pero él estaba firme, tenía una convicción determinada, ¿sí? Él había permitido que el reino del Señor se estableciera en su corazón y él se mantenía firme. Pasó todo lo que tenía que pasar, pero recibió la recompensa, el premio. ¿Quiénes de nosotros no anhelamos que Dios traiga sanidad a nuestras vidas? Pero en todas esas áreas de nuestra vida. Y voy a dar parte, bueno, sí que válgase la redundancia, esta parte de la prédica, porque ahí está el Señor obrando. Y se tocó en el congreso que tuvimos y vamos a hablar de la historia de la mujer con el flujo de sangre. Lucas 8, 43 al 48. ¿Y lo tenemos ahí? Y bueno, y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿qué? Un tiempo, ¿no? Y que había gastado en médicos. ¿Había qué? En médicos. Todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Miren, yo quiero compartirles 3 puntos que Dios me mostró para esa parte de entender este mensaje. Cuando nosotros tenemos un padecimiento o una situación que nos ha traído y nos ha mostrado situaciones, circunstancias que nosotros muchas veces no sabemos si nos llueve o nos llovizna, decimos en México, es una tras otra, ¿sí? Ya no vemos lo duro sino lo tupido, ¿cierto? Y entonces decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? No hay nada que nos esté sucediendo que no cumpla precisamente lo que diga el propósito de Dios. El Señor Jesucristo dice que a través de sus llagas, ¿sí? Él se llevó todas las enfermedades, ¿cierto? Escrito está, ¿cierto? En la cruz,
En sus llagas se llevó todas las enfermedades. ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué estamos enfermos? La verdad, a mí eso, pues también me confrontó. ¿Por qué? ¿Por qué estamos enfermos? Y Dios me dijo, no, es que la verdad, yo a mi hijo lo di como esa ofrenda de muerte para que redimiera. Redimiera es que quitar, ¿no? Fuera, ¿sí? Todo, 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 fuera. Entonces nos limpió. Su sangre dice que nos limpió, ¿no? Wow, ¿pero qué crees? La has embarrado. Porque, ¿dónde quedó entonces esa parte del sacrificio y de la ofrenda de muerte de Jesús a nuestras vidas? Y no te has mantenido limpio, sano. Para mí, y lo sigo diciendo, y lo he hablado y no es fácil, porque yo tengo padecer de mi salud. Y no es que no tenga el valor de ir al doctor y que de pronto me pueda dar alguna noticia, escuchen bien, alguna noticia que active o ponche una llaga dentro de mí y me diga tienes cáncer. Yo no lo creo. Yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y yo pido que así Él siga en su poder, manifestando su gloria en mi cuerpo, dando testimonio que yo creo más en su palabra que en lo que el hombre dice. ¿Qué sucede? Escuchen, es una situación compleja y a la vez sencilla, ¿sí? ¿Quién ha oído hablar sobre programación neurolingüística? PNL. Wow, yo aquí en Madrid llevé uno y dije, wow, genial. Cómo el conocimiento, el aprendizaje y las palabras que salen pueden traer una activación en cadena, ¿sí? Que puede marcar y trastornar tu vida y la de otros. Cuando yo entendí, dije, Señor, tremendo, tú eres verdad que el mejor psicólogo que haya existido porque tu palabra la tenía antes de que el hombre la escribiera. No hay palabra que salga de tu boca que regrese vacía. Wow. Y luego se convierte en una ley para la ciencia, una ley de causa y efecto. A cada acción, una reacción. Pero ¿qué pasa? Precisamente nosotros seguimos haciendo lo que no debemos, ¿sí? Y lo que no es correcto para obtener esa parte que Dios quiere de nuestra vida y que viene de Él. En Él hay algo especial, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que ellos están en comunión, ¿cierto? Yo diría en una traducción, Mario, hay algo en común que los une, ¿cierto? Viven en comunión, una común unión. ¿Saben cuál es la común unión de ellos? El amor. El amor. Y el amor es un activador de poder en nuestras vidas. ¿Pero qué crees? Ni tú te amas. Y luego, en la parte terrenal, dice que nosotros fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza. ¿Sí o no? ¿Sí? En su triuna forma. ¿Correcto? Yo pongo la triuna forma de Dios, Dios Padre es la mente creadora, Cristo es el verbo y la acción es el Espíritu Santo. ¿Cierto? Vamos a ponerle figura. Visual. Los que son visuales, pónganle ahí el diagrama visual aquí. Pero si Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza, nos planta en la tierra, nosotros somos también mente, ¿cierto? Cuerpo o alma, y ahorita les digo por qué, y espíritu, ¿correcto? Entonces tenemos la triuna forma de Dios en nuestras vidas. Bueno, pero ¿qué sucede? Nosotros parece ser que no mantenemos comunión en nosotros. ¿Cómo llamaríamos aquí en la tierra
La deidad de Dios es comunión. Y aquí en este mundo material, ¿cómo se llamaría esa triuna forma de Dios en el hombre? ¿Ahora hay alguien? Empieza con I. Integridad. Integridad. Y es lo que no hay en el hombre. Porque el hombre vive separado de sí mismo. Piensa una cosa, habla otra cosa y hace otra. Y el pastor Villacrés lo dijo. Digo, Señor, no cabe duda que tú has traído todo para al final hacer un resumen y que no se olviden, que no van a ser congresos, no van a ser eventos, porque eventos son esos momentos que tienen 45 minutos, 3 horas, 4 horas y pasan. Pero dice la palabra, ¿sí? Que todas las cosas pasarán, pero su palabra, pero parece ser que entramos aquí, salimos allá y se nos olvida. Y muchos aquí, wow, y yo aquí vía cámara recibí conocimiento y todo, y la verdad, mi esposa y yo maravillados, le digo, no, pastor, de verdad, yo estaba neófito, pero he aprendido tanto, o creía que sabía, pero no sabía nada, ¿sí? Porque lo veía desde mi mente, mis pensamientos, y resulta que para el Señor tus pensamientos no son sus pensamientos, y tus caminos no son sus caminos. En la parte de integridad, les dije que somos mente, cuerpo o alma y espíritu. ¿Cuándo el hombre puede entender o tener conciencia que este cuerpo no es un saco de órganos, huesos, músculos, ligamentos y tendones? ¿Cuándo puede tomar conciencia que es algo más? Cuando puede entender que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, señores. Pero vivimos desde la casa no permitiéndole entrar a aquel que hizo una promesa de enviar a su espíritu, pero dice, ¿cómo voy a entrar si mira cómo tienes el cuarto, todo sucio, ¿sí? Todo revuelto, ¿sí? Y entonces, ¿qué creen? Por eso es que no se manifiesta el poder de Dios en sus vidas, en esa parte tan amorosa de hacer un milagro. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Él busca a los radicales, ¿sí? A los generadores de poder. En Cancún, mis hermanos, estamos llevando una serie que se llama Generadores de Poder. Entonces, para pasarle yo este video, no sé si algunos sintieron así como que, no, algo aquí me está pasando, ¿no? Y se vieron de pronto en el surf o no sé, en la bicicleta y mañana salgo y no sé, ¿sí? La verdad, Dios nos lleva a diferentes niveles de entendimiento y cada uno absorbe, ¿sí? Aquella cosa que va a traer, ¿sí? Esa parte que Él quiere, que se llama activar tu fe. La mujer de flujo de sangre, wow, tremendo, la verdad, esa parte. Ella traía, imagínense lo que traía. En aquel tiempo, la mujer cuando sufría su periodo, tenía que ser apartadita, ¿no? No, esa hiede. No, no. Está en su. ¿Sí? Wow. Qué feo, ¿no? Imagínate esta mujer durante 12 años. El proceso primero tan feo que vivía mental y emocionalmente. Pero ella buscaba, dice que se gastó, buscó médicos, buscó todas las formas para que viniera la sanidad a su vida. Y quiero que entiendan algo. Curar y sanar no es lo mismo, con respeto a los médicos, ¿ok? Que ustedes son médicos de poder. Curar, yo le digo, siempre, bueno, aquí la tengo todavía, tengo una cortada que siempre lo doy de ejemplo. ¿Qué pasa? Tu cuerpo reacciona y empieza a segregar precisamente linfa, todo eso aquí, y que empieza a hacer una cicatriz, ¿no? Encima. Entonces cubre la herida, la cura, pero no la sana. ¿Por qué? Porque la sanidad es de adentro hacia afuera. Y entonces ahí lo único que hace es
por un tiempo, cubre la herida, ¿sí? Pero hay un proceso adentro que empieza a regenerar los tejidos, empieza a regenerar y hasta que tu piel... ¿Y qué somos? Somos necios porque, ay, me pica y te quita la costra, ¿cierto? ¿Sí? O no me digan que nadie se quitó la costrita. Sí, pues claro. Entonces, algo, lo ves ahí y lo ves extraño a tu cuerpo y, ay, no, ¿será que mínimo ya se ve blanquito? Y sangra otra vez. La impaciencia del ser humano en un ejemplo tan sencillo como no esperar que el proceso de Dios termine como tiene que ser. Él quiere que nuestras vidas pasen su propósito, en su proceso. Pues eso quiere decir que va a llevar tiempo, ¿sí? Pero ¿qué creen? Los radicales, los que realmente le abren la puerta a Cristo a su vida y lo dejan entrar. Uy, amigo, el Kairos viene y dice, ahora. Yo siempre escucho esa voz de mi padre cuando va y ministra y empieza el Espíritu a descender y él les dice en la autoridad, en el nombre de Cristo, eres sanado. Ahora, una palabra de autoridad y poder. Yo quisiera que ustedes dijeran que hoy es la hora en que vamos a activar y nos vamos a empoderar de lo que realmente creemos y no vamos a estar ahí menguando, pero en lo malo. ¿Cómo decirte? Menguando en lo malo. O sea, tenemos que dejar que lo malo quede pisado y nosotros tenemos que empoderarnos y hacer que se cumpla la palabra, porque Él dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y el dominio propio, créanme, es en el que yo, igual y mi esposa sabe, en el que más trabajamos. ¿Por qué? Porque siempre hay emociones, hay témpera, ¿sí? Hay una cantidad de situaciones que surgen aquí en nuestro pensamiento que lo único que hacen es bloquear y no permitir que el Espíritu de Dios obre de adentro hacia afuera. ¿Qué sucedía y qué sucedió con la mujer del flujo de sangre? Ella escuchó que Jesús estaba caminando por ahí y ella anhelaba ser sanada y tanto fue su anhelo que tuvo que arrastrarse, ¿sí? Y en esa fe tocar el manto y dice que en el instante fue sanada, ¿cierto? Wow. Jesús se da cuenta que poder salió de él y pregunta, pero resulta que la mujer se dio un momento y se acercó y podemos poner el versículo completo de sí, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Siguiente. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Siguiente. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús cuando venía y hacía ese acto de traer sanidad, él declaraba, tu fe te ha sanado. Porque las personas que se acercaban a él creían y le pedían. Y de hecho hubo uno que le dijo, Señor, ¿quieres sanarme? Y él que dijo, sí quiero. ¿Tú crees que él no quiere sanar tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Le estás creyendo? ¿Estás
siendo un generador de poder, porque te está hablando que tu fe te ha sanado. El Espíritu de Dios que está puesto en nosotros, está con nosotros y sobre nosotros. Él quiere, ¿qué quiere? Amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y en salud, así como prospera vuestra alma. El deseo que viene de parte de Dios está en su espíritu. Quiere que entendamos el espíritu que trajo a través de Cristo para hacerse figura de hombre e inspirarnos para que anheláramos y lo deseáramos. Sí, pero no lo hemos hecho. ¿Me puede buscar Isaías 33? Ya les digo. Perdónenme por acá un momentito porque si es necesario. Isaías. ¿No? Sí. Isaías 33. Ayúdeme a buscar. No. Perdónenme. Aquí está. No, es 33. Isaías 53, 2. 2 y 4. 2 al 4. ¿Me lo pueden poner, por favor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo. ¿Para qué? Para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Varón de qué? ¿Experimentado en qué? Y como que escondimos qué? Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué creen? Isaías anunciaba no solo, escuchen, el fenotipo de Jesús. Él no era como David hermoso. Dice, no había parecer en él. No era parecido. O sea, imagínense lo que a veces no escudriñamos en la palabra. Isaías estaba describiendo el fenotipo de Jesús físicamente como era. ¿Sí? O sea que lo que te llamaba de él era la esencia del Espíritu de Dios en su vida. ¿Sí? Era cada paso y cada lugar que él llegaba, él transmitía y llevaba esa parte de Dios en amor, ¿sí? Que los atraía con lazo. ¿Y qué creen? Muchos de los que seguían, lo seguían nada más para ver las manifestaciones, ¿sí? Pero ¿qué crees? Para verlas. Pero yo te invito mejor a creerlas y vivirlas. Para ver, y todos estamos, ¿qué le pasó a la hermana? Ay, cayó. Ay, ¿y qué le dijo? ¿Qué le dijeron? No te interesa. Lo que te debe interesarte es lo que el Espíritu Santo de Dios viene a hacer contigo en ese momento, ese tiempo, cuando tú lo dejas entrar, porque si lo dejas entrar, sabes que Cristo está en tu vida. Y si está Cristo en tu vida, hay restauración, hay milagros, hay prodigios. Pero si no, no va a haber nada. Va a ser como címbalo que retiñe, que nada más hace ruido. Pero yo no quiero creer que quiera ser un fariseo, que de labio lo honran y apartado está su corazón de él. Yo no creo. Un punto más entonces. En la salud que debemos tener, debe haber en el primer punto integridad en nuestra forma de pensar, de hablar y actuar.
refleje a Cristo en tu vida. Lo refleje e inspire. Y cuando inspira, quiere decir que el Espíritu de Dios se está activando en ti, por lo cual podremos atender el llamado, que cosas aún más grandes haremos en su nombre. Entonces, ven cómo se va relacionando. Y a veces nosotros estamos haciendo de menos la palabra porque vivimos una fe religiosa, una fe de, la verdad, que hasta Tomás, hasta que no vio, no creyó. No, señores, tenemos que ser generadores de poder en cuanto el Espíritu Santo se active en ti y de verdad seamos esa lumbrera y esa luz. Pero primero, para tu caminar. Uno no puede dar de lo que no tiene. Aquí lo dijo también el pastor. Yo dije, Señor, wow, cómo tú habías conectado todo del principio. Eres increíble. O sea, tú nos trajiste aquí con un propósito, Señor, que era confirmar y saber que tu palabra está viva en nosotros. Pero ahora nosotros tenemos que ser generadores de poder para aquellos que también viven en la fe del Hijo de Dios y creen que el Espíritu Santo no es algo, sino es alguien. Es alguien en tu vida. A mí me encantó, pastor, usted lo dijo cuando nos habló de la neumatología. Entonces es increíble, uno dice, pues yo lo sabía, entonces yo como muñequito desde allá cuando usted hablaba, yo decía así, pues sí, y lo sabemos, y sí, pero yo dije, ¿qué estoy haciendo? Les voy a contar un testimonio, y son las 9:12. Bueno, ¿qué? Dice ahí, ¿me quedan 9 minutos? Bueno, es que ya hay un timer. O es la hora de ahorita, es la hora local. Ah, sí, es la hora local. Bueno, siendo las 9:12, ¿quién sabe que Dios tiene códigos? El Padre los trajo a nuestra vida confirmando desde el día que Él profetizó a nuestras vidas y Dios no unió dos personas, unió un propósito. Yo tenía años que me estaba volviendo un poquito ya esquizofrénico y loco como Jim Carrey cuando hizo su película del 3333. ¿Alguien la vio por ahí? Bueno, pues ¿qué creen? A mí yo llegaba, hacía el reloj así, las 10:22, 22:12 para relojes de 24 horas, ¿no? Y caminaba en lugar 2212. Veía mi celular 12:22. Y no, entonces, wow, yo dije, ¿qué es esto, Señor, la verdad? Y agarré mi Biblia y empecé a buscar desde Génesis, todas las concordancias, 1, 2, 12:22, y no iba ni a la mitad de Génesis cuando me dice, libro de revelaciones, solo pedí que escribieran 22 capítulos, terminé en el 19, vete para allá, y ahí me voy. Y voy a Revelaciones 22:12. ¿Me puede poner ahí qué dice? Apocalipsis o Revelaciones, ¿verdad, maestro? ¿Estoy bien? Mi esposa ya me está corrigiendo. Sí pasé el examen, ¿va? Sí, sí. Con 10. Entonces, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea qué. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? A mí me lo recuerda cada ratito. Mario, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás llevando el mensaje que te dije? Yo no te metí a prisión 3 años, ¿sí? Para que nada más vinieras de vuelta a una libertad, ¿sí? Que la verdad, señores, créanme, allá hay gente dentro de la prisión que ya es libre porque aceptó su culpa, su error, ¿sí? Sí. Que personitas aquí que estamos, que vivimos presos acá, miren, en el desorden de nuestro corazón, de nuestros pensamientos.
cerrándole la puerta a Él y no permitiendo que Él venga, entre y te diga, tu fe te ha sanado. Yo los invito, iglesia, que sean generadores del poder, del amor que vino a través de Jesús a la tierra, del Padre. Y como Él, como muestra, tuvo que partir para que quedara esa parte en nosotros de activarla, ¿sí? Y se los dijo a los discípulos, y cosas aún más grandes harán en mi nombre. De cierto es que el nombre de Jesús tiene tanto poder que los demonios huyen. Pero Dios me reveló algo y se lo quiero compartir. Dice que cosas aún más grandes haríamos en su nombre. Mi Padre Espiritual me dio no solo su nombre, sino una doble porción de ese espíritu. ¿Y qué crees? Yo no digo, vengo en el nombre de Pedro García, ni vengo en el nombre de Jesús. No, nosotros lo representamos. En su nombre vamos, pero en autoridad. Pero si tú no has permitido que Cristo en tu vida, Cristo entre en tu vida, el Espíritu Santo de Dios vive en ti, more en ti, no podemos hacer lo que el Señor nos encomendó. Para nada. Entonces, nosotros vamos en su nombre. Tú eres, en la integridad del Hijo de Dios en tu vida, un generador de poder que en el Espíritu y en la fe que vives, ¿sí?, vas a representarlo y a honrarlo y a glorificarlo. Y no necesitas ver el milagro de otro, sino tú generar milagros en la vida de otros. Generar milagros en la vida de otros. ¿Sí? Generar. No estoy diciendo que tú vas a hacer el milagro. Para nada. El Espíritu Santo es el que... Ay, señores. Y entonces, ahí se los dejo de tarea. Duerman bien, oren, que el Señor les esté dando dirección y sepamos empoderarnos. Yo les llamo siempre. ¿Por qué? Les pregunté al principio, cuando les conté esta parte, si Jesús se llevó a la cruz las enfermedades, ¿sí?, en cada una de sus llagas, ¿por qué está la iglesia enferma? ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué hay enfermedad? Para mí no existe. Para mí hay un padecer. Tenemos que aliviarnos de esos dolores, de ese padecer, ¿sí? Empodérense. Tengan más intimidad en el Señor y en el Espíritu. Mi esposa me dice, amor, ¿qué te dijo el Señor que vas a predicar? No le dije nada. Es que el Señor, mira, ¿te acuerdas que en el hotel se tapó el cosito de lavamanos y que el agua se acumulaba ahí, que todo? Sí. ¿Tú fuiste? No. Yo no tapé el... Y entonces el Señor le trajo una revelación. Vean dónde el Señor te revelación en cosas bien sencillas, pero Jesús tenía razón con sus discípulos. Duermen. Duermen. No pueden velar ni siquiera una hora. Y les voy a hablar a la parte, maestro, corríjame, estoy mal. Hebreo, donde habla precisamente que Jesús viene y les pide a sus discípulos velar y orar. ¿Sí? La palabra velar se relaciona a la palabra vigilia. ¿Sí? Y la palabra traducida en hebreo significa conciencia, estar conscientes. ¿Y qué creen? Jesús, ¿saben qué quería Jesús en ese tiempo? Él se fue, dice, a tiro de piedra a orar y ya dice que lloró y sudó lágrimas de sangre. Clínicamente hay una patología que habla, doctor, no me va a dejar mentir, que un estado alto de estrés puede hacer que en los lagrimales, en los poros, haya sangre. Imagínate el estado de estrés que tenía Jesús como hombre, como uno de nosotros, ahí sabiendo que
Era la hora sexta en que iba a ser entregado. ¿Y sabes qué quería él cuando se acercaba a sus discípulos? Como cualquiera que quisiera, yo me siento afligido, pero hermano, ¿qué cree? ¿Puede orar por mí? Hermana, ¿puede orar por mí? Él quería sentirse cobijado. Él quería sentir el amor de sus discípulos, pero Pedro reaccionó como no correspondía. Jesús te aseguró que nada más quería que estuvieran conscientes de que ya iba a partir y que le estaba doliendo todo por dentro, pero ¿qué cree? Era uno como nosotros. Estaba entendiendo que si llegaba la hora de algo que como hombre, hecho hombre, no quería. Pero el Señor le dijo que tenía que hacer el Padre. Y él lo aceptó. Le dijo cuántas veces pasas, Señor, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuándo vamos a tomar el ejemplo de dejar que Dios haga su voluntad en tu vida? Que lo dejes entrar, que te está tocando, que te sigue tocando, ¿sí? Que el Espíritu de Dios quiere arder como esa zarza, ¿sí? Y estar sin que se queme, sino por el contrario, que arda y que arda, ¿sí? Por eso Dios nos quiere apartados para Él, ¿sí? En esa santidad, que nos decidamos pues ser radicales, iglesia, ser radicales, generadores de poder y saber que hubo uno que se hizo hombre y que debe inspirarnos a todos, ¿sí? Y yo sé que la historia de la palabra se manifestó en muchos de aquellos que Dios usó con poder en medio de sus imperfecciones. Pero ¿saben qué? La voy a soltar, Padre, porque esta ya me está comiendo. Ya, y se lo dije a mis hermanos. Iglesia, ya basta. Basta de querer seguir en que, ay no, por la misericordia, por el amor y la misericordia del Señor y la gracia de Jesús. Ay, Él sabe cuál es mi proceso. Claro que Él sabe cuál es tu proceso. ¿Y sabes por qué tu proceso se hace más largo? Porque no aceptas la voluntad de Dios y sigues haciendo lo que tú quieres. Es tremendo. ¿Y saben qué? Ya basta de que la misericordia. No, señores, qué misericordia. Aquellos que vivimos en la fe del Hijo de Dios tenemos que ser merecedores. ¿Sí? Porque su sangre no se derramó por nada. No, que la misericordia y la gracia. Aquellos que estamos llamados a cumplir precisamente esa gran encomienda, ¿sí? Tenemos que ser merecedores. Merecedores, ¿sí? Y va a decir, Señor, porque nada es lo que te doy. Heme aquí. Envíame a mí. Y créeme, entonces va a venir una transformación en poder. Y dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios? Aquí. Si lo has dejado entrar. Si no, pues Él está ahí. Él sigue ahí. Acuérdate que el que se aparta no es Él, te apartas tú de Él. Bueno, pues me puedes ayudar con esa alabanza que yo quiero que hoy mi esposa me ayude también, porque yo sé que ella está ahí y se está conteniendo, ¿eh? Ella aquí ya hubiera subido a quitarme el micrófono. Y quiero que la presencia del Espíritu Santo de Dios la vivan y puedan sentir cómo pasan esas manifestaciones que muchos negamos.
porque el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar de diferentes maneras. Yo a veces veía a la gente que temblaba y decía, ay, Señor, ¿y a mí cuándo? Porque a mí no me pasa, ¿sí? Y quería imitar algo que no era. Pero ¿saben qué? Después yo dije, ay, Señor, pero yo lo que siento es paz. No tiemblo, no lloro, no canto porque me dejaba mudo. Y él me decía, siénteme, siente mi paz, siente mi amor. Así que el Espíritu Santo hoy se ha manifestado dentro de ti y comiences a ver esa gloria, ¿sí? Esa gloria que tiene que ser precisamente dada en testimonio, pero que tú puedas ayudar a que el poder del Espíritu Santo de Dios que está en ti pueda ser esa luz que refleje, inspire y que pueda traer esa transfiguración a tu vida. Ese rostro mudado, no de dolor, ni de amargura, ni ceño fruncido. Bueno, yo tendría que volver a nacer para que me cambie la cara, ¿verdad? Pero esa parte que diga, ¿me puede dar un abrazo? ¿Y saben qué? A veces ni siquiera tienes que hablar. Con un abrazo, Él se está manifestando. Porque es en su amor que Él te hace extender tus brazos para abrazar a otro.